Bienvenidos a esta edición de Observatorio Semanal. Hoy vamos a hablar de una constitución que nació impugnada, la Constitución de la Ciudad de México. Arturo, ayúdanos a entender un poco qué quiere decir que se haya impugnado la Constitución, cómo se le impugna, por qué se le impugna, si esto se contempla o no se contempla en el ordenamiento jurídico mexicano, en fin, un poco colocar sobre la mesa las piezas de este asunto. Claro, mira, lo primero que hay que decir es una situación inédita, ¿no? Porque estamos ante una constitución local de reciente creación, para la que hubo un Congreso Constituyente que se eligió especialmente para crear esta constitución, pero no deja de ser una ley que se debe sujetar a lo que establece la Constitución Federal y que por tanto es revisable en términos de que se ajuste a lo que establece la Constitución Federal. Para esto hay diversos mecanismos legales para asegurarse de que todas las leyes que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano sean conforme con la Constitución. Y hay ciertos órganos jurisdiccionales encargados de hacer esta revisión. Okay. En este caso, como es una ley de reciente creación que se acaba de publicar, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que revisa, a petición de ciertos sujetos legitimados, que esta constitución se ajuste, esta nueva constitución local se ajuste a lo que establece la Constitución Federal. Y para eso hay distintos mecanismos que establece la propia Constitución, como son las acciones de inconstitucionalidad, para hacer este contraste, esta confrontación entre lo que establece la Constitución de la Ciudad de México y la Constitución de los Estados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la controversia constitucional, que la controversia constitucional es más bien una cuestión de competencias. Ese punto me interesa mucho. Ayúdanos a entender eso de las competencias, Daniel, porque en efecto lo que hemos escuchado en la prensa en estos días es: se presenta una controversia, se presenta una acción y hay un tema de que se invadieron competencias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, significa que la Constitución Federal le otorga facultades para reglamentar, para legislar o para regular cierta materia a los poderes federales o a entes autónomos nacionales, y que la Constitución de la Ciudad de México lo que hizo fue darles atribuciones a entes locales o a poderes locales para legislar o regular esas mismas materias. Entonces ahí es cuando se entra en una controversia constitucional, en una invasión de facultades. Ok, invasión de facultades que da lugar a una controversia, sí. Pero será la Corte la que diga si sí o no ha lugar a estas invasiones. Y vamos un poco por ahí. Los actores, Nabila, ¿quiénes son los que han presentado acciones? Es decir, ¿de dónde vienen o controversias estas impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México? Hasta ahora las dos que tenemos acceso fueron de orden federal. Por un lado, la PGR, la Procuraduría General de la República. Que esa tiene como 30 y tantas causales, ¿no? Esa es la más extensa de todas. Sí, de hecho es probablemente la más extensa hasta ahora, porque hay algunas que no han sido presentadas. Y la CNDH, que en la facultad que le reconoce la ley, decide imponer la propia, no con tantas causales, y son las únicas que tenemos conocimiento. Que ya tenemos conocimiento. Sí, hasta ahí vienen algunos otros actores que anuncian que ellos también van a promover. Ayer el Senado de la República. El Senado de la República, incluso el Tribunal Superior de Justicia. De la Ciudad de México también. Algunos otros actores, incluso tenemos por ahí a un abogado. A un abogado que está un abogado un amparo individual, por ahí. Intenta hacer un amparo en contra de la Constitución. Entonces, de pronto vemos que sí hay un serio interés por la Constitución, hay muchísimos actores involucrados que tal vez no habían surgido antes, o sea, que no surgieron durante su elaboración y que no necesariamente salieron a la luz en el momento en que se estaba estableciendo la reforma política del Distrito Federal. A ver, me gusta este punto de Nabil y les pregunto a ustedes su reacción. Quizás sí es cierto que está teniendo más presencia en los medios, está siendo más discutida, tiene más protagonismo, está más de moda la Constitución ahora que ha sido impugnada que cuando fue aprobada. Arturo, ¿qué opinas de esto y por qué? Claro, yo creo que nuevamente, como estamos ante una situación inédita, nunca nos había tocado en años recientes vivir la creación de una nueva Constitución. Y menos, se hizo una elección para formar este constituyente, se reunió este constituyente con personas connotadas, con algunos electos, algunos designados por el presidente, por el jefe de gobierno, y todo esto es algo nuevo. No hay reglas establecidas para
crear una constitución. Hay reglas para reformar la constitución, para crear leyes ordinarias, pero no para crearla. Y esto es lo que genera que sea un hecho inédito. Y también, como se generó una gran, muchas expectativas en torno a la Constitución, fue un amplio consenso de fuerzas políticas, fue mucha discusión, es una Constitución que se menciona que es muy vanguardista en la protección de derechos humanos, en la previsión de ciertos principios, ¿no? Esta cuestión de impugnarla, de cuestionarla por ser constitucional, que es algo que ocurre respecto de muchas leyes locales, reformas constitucionales a locales, los estados, ¿no? Que eso también hay que leyes, decirlo, ¿no? legislación federal, pero pues no se había visto en este contexto. Probablemente no era algo que se estuviera esperando, que se tildara la Constitución de inconstitucional, ¿no? Ya es algo que decidirá la Corte, pero me parece que por lo mismo es una Constitución que en muchas de las disposiciones que establece son muy vanguardistas y sí pueden tener un límite ahí de roce frente a la Constitución, y eso es lo que ciertos sujetos legitimados, como decía Nabila, como la Procuraduría General de la República, el Consejo Jurídico de la Presidencia, la CNDH, algunos partidos políticos, están pidiendo a la Corte que revise y que fije cuál es la postura constitucional que debe seguirse. ¿Quieres decir algo? Sí, 2 puntos. Uno sobre las figuras que están legitimadas para presentar controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. La PGR solamente tiene la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que esas, como explicamos, se dan cuando contraviene alguna ley federal, algún estado, o por ejemplo la Constitución de la Ciudad de México cuenta como una ley local, simplemente. Pero cuando se lee la acción de inconstitucionalidad de la PGR, se nota que lo que está denunciando es que se invadieron competencias. Okay. Es decir, está presentando una controversia constitucional. Por la vía de la acción está presentando controversias, eso es Sí, lo que nos dirías, y no debería de hacerlo porque no está facultada para ello. Así es. Y cuando se revisan los 39 puntos, de lo que consta son 300 páginas de la acción de inconstitucionalidad, que en realidad es una controversia, sí se ve uno de los puntos que dijo, que la Constitución es de vanguardia. Okay. De hecho, inicia diciendo eso, que una Constitución tiene que ser el reflejo de su sociedad, y en alguna parte dice que no puede tener más derechos o mejores derechos humanos porque no se puede permitir que en un estado, en una entidad federativa, haya mejores derechos humanos que en el resto del país. Entonces, son 2 puntos. Una, que por lo que yo analicé... ¿Te preocuparían esas 2 cosas, digamos? O sí, cuando menos le pondrías unos signos de interrogación a la viabilidad y a la posibilidad de que la PGR hiciera lo que hizo, sí, ¿no? Ese serían como puntos importantes. Me parecen interesantes, pero Nabila, hay una parte que también quiero que analicemos desde el punto de vista político. Los actores que presentan las acciones, en este caso, por ejemplo, todos los que representan al gobierno federal, pues en realidad también tuvieron representación en la Asamblea. De hecho, por ahí veía una toma ayer en la televisión del actual presidente del Senado celebrando la aprobación de la Constitución, y ahora él presenta la acción del Senado en contra de la misma. Es decir, ¿qué decir de esta situación de primero un aval político en el seno de la Asamblea y después una impugnación ya desde las sedes institucionales? Habría que analizar hasta qué punto están involucrados sí en la elaboración y sí en esta situación como pública de estamos en un ejercicio novedoso, como decía Arturo, sin precedentes, en el que todos estamos involucrados, en el que diseñamos incluso una reforma que abrazaba a todos los partidos y a la representación también, incluso de instituciones y organizaciones civiles. Muchas. Y en una intención como de estamos participando en un ejercicio inédito que no necesariamente se traduce en la protección de nuestros intereses. Okay. Creo que el que celebren en un primer momento la posibilidad de elaborar... Política, sí, es una cosa más política, simbólica, en la participación de todos como sociedad en una primera constitución fuera de un momento constitucional en el 17, que se traduce de pronto en, bueno, no necesariamente el contenido está con los intereses de todos. Okay. Entonces surgen estos actores que dicen, bueno, tal vez a mí no me interesa, en realidad no me conviene tanto que incluyan, por ejemplo, el tema del aborto. Pero o el no tema está en la Constitución, ¿no? La eutanasia sí, pero el aborto no lo metieron, ¿verdad?
pero en el momento en el que se negoció, había la posibilidad de introducirlo. No, a ver, ahí también hay actores sociales que es cierto que están, digo, la iglesia, las iglesias tienen una serie de objeciones políticas al asunto, pero esto diríamos que es más un asunto de técnica jurídica, ¿o también verías este viso político, Arturo? A mí me parece que es un asunto en principio de técnica jurídica. Yo lo que advierto de lo que se está impugnando es, me parece que hay 3 tipos de disposiciones. Hay disposiciones que alegan que invaden ciertas esferas competenciales de la federación, es decir, temas que solo le compete regular a la federación y que la Constitución lo está invadiendo. Me parece que hay disposiciones que no son del todo claras. Por ejemplo, me llama mucho la atención, hacen valer una respecto del control de constitucionalidad que va a tener el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y es que el artículo me parece que es un poco ambiguo, porque hace referencia a que se va a regir los parámetros de control de constitucionalidad conforme a la Constitución Federal. Entonces, parecería que podría ser control de constitucionalidad respecto a la Constitución Federal. Y esta parte es una disposición que creo que la Suprema Corte tendría que aclarar los alcances que va a tener. En principio solo le corresponde a la Exacto. Suprema Corte ese tipo de control y no le correspondería al Tribunal de la Ciudad, digamos. Y las terceras son disposiciones que prevén una regulación que en principio iría más allá de lo que establece la Constitución y que podría confrontarse con la Constitución por ser algo más novedoso. Y por ejemplo, ¿Qué es esto que decía exacto, no solo en términos de derechos, sino en términos operativos. Me llama la atención, una de las cuestiones que plantea Morena es que se prevé una integración del Congreso de la Ciudad de México, en la que la mitad del Congreso esté integrado por elección de mayoría relativa y la mitad por representación proporcional, cuando a nivel federal la proporción es de 60% de mayoría relativa y 40%. Entonces dice que ahí se confronta con los parámetros que establece la Constitución Federal. Ahí la Suprema Corte tendrá que decir si es válido ir un poco más allá o si tiene que apegarse a los parámetros que establece la Constitución Federal. Pues vamos a un corte. Ahí tiene usted lo que no se ganó en la Asamblea, se quiere ganar en la Suprema Corte de Justicia, y pues lo que nos dicen es que es normal, que para eso están los recursos de impugnación constitucionales. Regresamos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de la Constitución de la Ciudad de México y de las múltiples impugnaciones que se han presentado ante la Suprema Corte en torno a la misma. Nos explicaban este tema de que en algunos casos se discute una posible invasión de competencias. Nos decía Arturo que en otros se discute si algunas de las figuras que se aprobaron en la Constitución contravienen a la Constitución Nacional por ir más allá de la misma, y también nos hacían una explicación de los múltiples actores que contravienen o que impugnan a esta Constitución de la Ciudad de México, y uno de ellos es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay alrededor de este tema de la justicia local en la ciudad y por qué las impugnaciones? Bueno, ellos presentaron, el tribunal presentó una acción de una controversia por invasión de facultades, y en la acción de constitucionalidad de la PGR también se contempla eso. Okay. Lo que están diciendo es que como la Constitución de la Ciudad de México contempla que un consejo de ciudadanos proponga a una parte de los que van a conformar el tribunal, dice que se está violando la libertad del tribunal, la independencia del tribunal y del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque debería ser todos por carrera, no como lo establece la Constitución, que es algunos por carrera y otros por este comité ciudadano. Del comité ciudadano. Y la PGR y el tribunal, aunque la del tribunal no es pública, la de PGR sí tuve oportunidad de leerla, se establece que con eso se está vulnerando todas las facultades que tiene el Poder Judicial de la Ciudad de México, porque no está siendo independiente. En este caso está dependiendo de los ciudadanos, que además provienen de universidades y de instituciones públicas. ¿Tu reacción a esto, Arturo? Porque eso ya sucede en otros casos. El Sistema Nacional Anticorrupción, hay un comité de selección que nombra el Comité de Participación Ciudadana, y ahora hemos visto que en múltiples, también otras decisiones de integración de órganos, se permite a comités de ciudadanos acompañar y a veces incluso incidir en las decisiones, en fin. Claro, yo creo que aquí un poco lo que ocurre es, nuevamente, esta Constitución plantea situaciones que son novedosas en general para la Ciudad de México y para el país. Y ahí es donde pues, estas cuestiones novedosas incomodan a ciertos actores de la escena
política, de la escena, en este caso judicial de la Ciudad de México, y desde luego que pues el tribunal es algo nuevo que le están estableciendo respecto al Tribunal Superior de Justicia ahora de la Ciudad de México, y pues por supuesto que estos medios de control de conciencia también sirve para que cada quien haga valer sus, haga valer en este caso su autonomía, su independencia, y defienda sus posturas respecto de nuevas disposiciones que en principio podrían parecerles inconstitucionales o podrían parecerles que invaden ciertas facultades, pero por eso justamente hay un órgano que se encarga de revisar esto y de determinar si esto es acorde a lo que establece la Constitución, si es válido o si sí se excedió la Constitución en esta regulación. Está bien, entonces para eso está la Suprema Corte. Hay una parte que me gusta, Nabila, la veo con curiosidad, y es las reacciones en defensa de la Constitución, más allá de la parte jurídica, porque me imagino que tendrá que haber un grupo de abogados. Ahora les quiero preguntar quién se hará cargo de la defensa de la Constitución de la Ciudad de México, toda vez que ya no existe la Asamblea. En fin, ahorita vamos a este punto, pero antes la defensa, digamos, desde el posicionamiento indignado. He escuchado a constituyentes y he escuchado a otros actores de la Ciudad de México que están muy molestos por estas impugnaciones, como si se tratara de un embate contra una criatura a la que quieren mucho. A ver, Nabila, una reacción tuya. Es muy curioso que ni siquiera podríamos decir que es de un solo partido, porque sería muy fácil decir, por ejemplo, claro, los principales promoventes fueron la gente del PRD y por lo tanto ellos se están oponiendo, y no, la verdad es que tenemos a gente como Santiago Krill, que fue constituyente, tenemos a Ríos Peter, o a Alejandro Encinas, pero también tenemos a Perla Gómez del Campo, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que salen y dicen no, o sea, vamos a defender la Constitución está bien hecha, la Constitución se diseñó a partir de la representatividad de los miembros del constituyente y por lo tanto la vamos a defender a capa y espada. Pero creo que hay voces un poco más moderadas de algunos senadores que dicen, bueno, no, o sea, tal vez pueda parecer un caos, tal vez pueda parecer muy complicado, tal vez pueda parecer un embate en contra de esta nueva ley del Distrito Federal, porque finalmente no, o sea, no tiene no es tan... Eso es, digamos, sí, una ley de la Ciudad de México. Sí, de un estado. Okay. Es muy sano que se esté haciendo un análisis, que la gente sí está involucrándose, que los actores políticos estén involucrándose, y si bien a lo mejor vamos a estar viendo los próximos textos de otros actores que la vayan a impugnar, y a lo mejor algunos nos suenan muy coherentes y la Suprema Corte tal vez dé pie a varios de ellos, pues eso pero eso no necesariamente es inadecuado para esta ley. Creo que al contrario, podría ayudar a que eventualmente cuando entre en vigor ya no haya, esté reforzada, no haya tantas dudas y sobre todo ya no hay, digamos que las voces que estén en contra. Su constitucionalidad ya va a estar fuera de duda, diga lo que diga la Suprema Corte, ¿no? Exacto. Eso sí. ¿Quién la va a defender? Porque, a ver, la Asamblea ya no existe, aunque estaba leyendo por ahí que la querían convocar de nuevo, que quieren que se instale para dar la defensa de la Constitución. ¿Qué hay por ahí? A ver, Arturo. En principio yo creo que la Suprema Corte de Justicia dará vista al gobierno de la Ciudad de México, probablemente será a través del consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México. A lo mejor la propia Asamblea Legislativa actual de la Ciudad de México podría ser quien entable la defensa. Nuevamente, no hay reglas para esto. Entonces, por lo general, quien la defiende es el órgano que emite, la aprobó, claro. que la emite. Pero pues aquí fue un órgano temporal que ya culminó sus funciones y ya, digamos, no existe para esos efectos actualmente. Entonces, algún órgano del gobierno de la Ciudad de México tendrá que asumir esa defensa. Podrá ser la jefatura de gobierno como tal, podrá ser la Asamblea Legislativa o podrán ser incluso los dos, que cada quien aporte sus argumentos. Eso me parece, creo que es lo que habría que ver cómo la Corte toma esto y cómo tendrá la facultad el ministro que sea ponente o los varios ponentes. A ver, eso de dar vista les iba en a preguntar, ¿cómo se procesa esto en la Corte? Porque son muchas impugnaciones las que llegan ahí, se quedan en manos de un ministro, se quedan en manos de varios, se va al pleno de la Corte. ¿Cómo funciona este asunto ahí? Pues, en principio, las acciones se van turnando a los diferentes ministros para elaborar un proyecto o distintos proyectos, okay, ¿no? Como no todas traen los mismos conceptos de invalidez, se turnaron diferentes ministros, se elaboraron diferentes proyectos y
lo que sí, por lo general la Corte lo que hace es discutirlas de manera conjunta, o al menos de manera seguida, una tras otra. Y se discute, él es el pleno de la Suprema Corte, los 11 ministros y ministras en pleno, quienes tendrán que resolver y discutir cada uno de los conceptos de invalidez. Habrá conceptos de invalidez que sean comunes entre todas las acciones y controversias, pero habrá otros que sean independientes y pues ya se irán discutiendo cada uno, ¿no? Va a ser muy interesante escuchar la discusión de los ministros, sin duda. Una pregunta, a ver, Daniel, ¿te parece que va a ser, dice, y tiene razón Arturo, va a ser muy interesante ver la discusión entre los ministros? ¿Te parece que van a ser discusiones más de carácter técnico, jurídico, o se van a colar por ahí también cuestiones de carácter ideológico e incluso cuestiones de carácter político? Creo que se van a mezclar de todo un poco, porque al final, creo que leí una nota en la que decía que la Suprema Corte será el constituyente, al final, porque se están impugnando todos los artículos de la Constitución, por lo menos por parte de PGR. Entonces la Suprema Corte tiene que decidir acerca de todos los... Se va a tener que revisar el texto de la Constitución, sí, y decir cuál va a ser su contenido final. Es interesante. Sí, eso. Además tiene que revisar la demanda y la contestación de la demanda para saber si hay errores, omisiones de la autoridad que presentó la demanda o de la autoridad que contesta, y tiene que corregirlas. Entonces, prácticamente la Suprema Corte tiene que tomar de todo para poder decidir si la Constitución es constitucional, o sea, de acuerdo con la Constitución Federal, o no lo es. Y seguramente ahí involucrarán posturas políticas, jurídicas y todo aquello que tengan los ministros en sus cabezas. ¿Tu reacción a esto, Nabila? Es curioso porque probablemente vamos a empezar a tener complicaciones en cuanto a los discursos respecto a la legitimidad de la Constitución. Okay. ¿En qué sentido? ¿Qué Si empiezan a decir que la Suprema Corte se vuelve el constituyente final porque va a ser una revisión prácticamente total, probablemente estos mismos actores que están defendiendo a capa y espada el contenido de la Constitución sin esperar una revisión, empiecen a cuestionar si sí es legítima, en que tanto la Suprema que Corte sea la que termina diciendo eso. Y no un representante. Porque es interesante decir, y eres abogado, entonces como abogado, ¿es normal o no es normal que al final sea una corte la que termine redactando un texto que, como dice Nabila, pues se le puede cuestionar por ahí su legitimidad democrática? Desde luego, a mí, de hecho, me ha llamado mucho la atención la reacción de varios actores, algunos de ellos que inclusive hasta parecen ofendidos por haber... Y me parece que así como la creación, la promulgación de la Constitución deriva de un ejercicio democrático, de un ejercicio representativo, el que haya un control de constitucionalidad también es un ejercicio democrático, necesario y sano en todo Estado de Derecho, en toda democracia. Y yo creo que a mí me gusta este ejercicio porque lo que va a hacer es que se ponga en agenda pública, se ponga en el debate público los efectos, los alcances del control de constitucionalidad, quién lo debe de hacer, ese control de constitucionalidad, cómo se debe de hacer, y que sea algo más cotidiano dentro de nuestra democracia, algo que hacía falta. Tenemos desde hace ya varios años mecanismos diversos de control de constitucionalidad, pero el debate siempre es nada más entre los académicos, entre los abogados, es un debate muy técnico, y esto lo que va a abrir es a un debate mucho más amplio de diversos sectores de la sociedad, en el ámbito político, en diferentes ámbitos, a un debate que además es un requisito esencial de la democracia, tener medios de control de constitucionalidad. Pues muchas gracias a los tres, porque sí nos han ayudado a entender algo que está complicado en todos sus niveles y que, como bien dices, Arturo, como bien dicen, va a estar ahora en el centro de la opinión pública, va a ser objeto de debate necesariamente, y tiene que ver con una norma que, si bien se aprobó por una asamblea exprofeso creada para ello, ahora debe ser susceptible de una revisión técnica, de una revisión jurídica, y para eso en este país tenemos a una Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues será esta instancia, como bien nos dicen nuestros invitados, quien tendrá la última palabra sobre el contenido de la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en Observatorio Cotidiano, el próximo martes, como todas las semanas, en TV UNAM.